A Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, gloria a Dios, y vamos a estar leyendo un único verso. Déjeme decirle que el capítulo 10 del Evangelio de Juan es uno de los capítulos más conocidos, porque en este capítulo el Señor Jesucristo nos declara que Él es nuestro pastor. Y usted recordará que en el Salmo capítulo 23, Jehová declara que Él es el pastor. ¿Cómo así la cosa? ¿Hay dos pastores entonces? No, hay un solo pastor. En el Antiguo Testamento se manifiesta de una manera, pero en el Nuevo Testamento se está manifestando de otra manera. Y en este capítulo 10 encontramos donde el Señor Jesucristo habla y enfatiza que Él es el pastor, el buen pastor, y que Él da su vida por la oveja. Pero no me quiero ir tanto por ese lado, sino detenerme en el verso 5. Juan, capítulo 10, el verso 5. Solo lo estaba mencionando a modo de introducción para que usted entienda de qué vamos a estar hablando. Juan capítulo 10, el verso 5, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Leámoslo una vez más a la cuenta de 3 todos. 1, 2, 3. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por tu bendición. Gracias por todo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes con la enseñanza, con la reflexión de tu bendita palabra. Señor, usa la boca de tu siervo, que sea usted hablando y no mi palabra, no mi sentimiento, no lo que yo creo, sino lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea dada al Señor. Pues en esta mañana, hermanos, o casi mediodía, vamos a estar hablando un poquito. No quiero enfocarme tanto en lo que es enseñanza doctrinal como unicidad y todo eso, pero sí quiero tocar algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Y precisamente, como decía hace un momento, en este capítulo 10 encontramos donde el Señor Jesucristo está hablando que Él es el buen pastor y que usted y yo somos ovejas de su prado. ¿Cuántos somos ovejas del Señor, hermano? Amén. Usted y yo somos ovejas del Señor, pero me gustaría tocar algunos aspectos que el Señor menciona que son cruciales para que haya una buena disposición, para que haya una buena comunicación, para que fluya la presencia del Señor en medio de su pueblo, es decir, en medio de usted y de mí. Y note que el Señor Jesucristo está mencionando en este verso 5, donde dice que las ovejas van a escuchar únicamente la voz de su pastor, de nadie más. Me gustaría que en su tiempo libre usted profundizara un poquito más y notará que el Señor declara y dice que sus ovejas, si alguien se considera, ayúdenme atrás por favor, hermanos, si alguien se considera oveja del Señor Jesucristo, va a escuchar única y exclusivamente la voz del Señor Jesucristo, es decir, la voz del pastor Jesucristo y de nadie más. Note que en el verso 5 el Señor dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, una oveja del Señor no puede andar detrás de un extraño. Amén. Una oveja verdadera del Señor no puede estar prestándole atención a un extraño o extraños. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y ya vamos a adentrarnos un poquito más acerca de quiénes pueden ser o vienen a simbolizar el extraño o los extraños. Permítame darle el tema para compartir con usted en esta hora. El tema lo he retomado de este verso 5, oyendo al extraño. Ese es el título para compartir con cada uno de ustedes en esta hora, oyendo al extraño. Y note, usted puede ver en esta foto o en este
fondo de pantalla que estamos, o esta imagen que estamos utilizando, nos damos cuenta que la ovejita está como sorprendida porque el extraño le está hablando, el extraño se está dirigiendo hacia ella y está tratando de empujarla o pretenderla a que haga algo que va en contra de los principios de Dios. Una vez más, ¿cuántos nos consideramos ovejas del Señor? Amén, gloria a Dios. Entonces usted y yo, nuestros oídos tienen que estar afinados para escuchar única y exclusivamente la voz de nuestro pastor. Amén. Nuestros oídos no pueden estar escuchando a nadie más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora es importante que entendamos, amados hermanos, que cuando alguien muchas veces dice, bueno, es que me extravié, me perdí y todo eso, y comienza a veces a decir, porque yo estaba en tal lugar, porque las circunstancias, porque esto y por lo otro, pero realmente tenemos que entender que nuestro entorno no define lo que nosotros somos, sino que somos nosotros los que tenemos y tomamos la decisión de lo que queremos ser. Menciono esto porque a veces hay creyentes que se apartan del Evangelio del Señor Jesucristo y comienzan a señalar, comienzan a echarle la culpa a los demás, comienzan, especialmente el pastor es el tema número 1 que le echan la culpa, y muchas otras razones, pero la realidad es que no son las personas, no es el lugar, no es el ambiente, es la persona en sí que ha tomado la decisión de apartarse del Evangelio del Señor Jesucristo. Menciono esto porque a veces las personas dicen, no, es que yo le hice caso a fulano porque él me insistió. Sí, pero quien tomó la decisión fue la persona misma. Amén. Amén. Menciono esto porque a veces dicen, no, es que porque en esa iglesia no hay amor. Bueno, el amor está de parte de Dios y cada uno va a decidir si lo toma o lo deja. No podemos echarle la culpa a los demás. Si bien es cierto, el lugar donde nosotros nos encontramos puede influir o influenciar en algún aspecto, pero no en su totalidad. Quien determina realmente la decisión de abandonar o apartarse del redil del Señor Jesucristo es la persona misma. Y permítame enseñarle algunos ejemplos para que nos demos cuenta de que no está en el lugar, no está en el ambiente o las personas que están alrededor. Cada quien toma su propia decisión. Vaya conmigo a Isaías capítulo 14, el verso 12. Isaías capítulo 14, el verso 12. Miremos este personaje que él solito, por sí solo, decidió tomar la decisión de apartarse del redil. Isaías capítulo 14, el verso 12, cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Espero que ninguno de vosotros esté oyendo la voz del extraño. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es como que una esposa que ama a su esposo, que lo estima y lo valora, esté prestándole atención a un extraño. Amén. O viceversa, un esposo que ame a su esposa y la valora y la aprecia y la estima, le esté prestando atención a la voz de una extraña. Amén. Gloria a Dios. No coincide. Vamos a Isaías capítulo 14, el verso 12. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15 y último, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién está hablando la palabra de Dios? Está hablando de Luzbel. Está hablando de este ser que fue creado para darle y rendirle alabanza, adoración al Señor. ¿Dónde estaba Luzbel? En el cielo. ¿Y qué le pasó a Luzbel? Se perdió. ¿A dónde? En el cielo. Entonces menciono esto porque a veces las personas dicen, no, es que el pastor,
No es que el hermano, no es que el lugar, es que en el lugar de trabajo me obligan a que yo tome, a que yo haga esto, a que yo fume, a que yo diga malas palabras. Mentiras. No es el lugar, no es el ambiente. Si alguien quiere oír la voz del extraño, lo va a hacer en cualquier lugar. Pero quien toma la decisión es la persona misma. Note que Luzbel estaba en un lugar puro y santo. Diga conmigo, puro y santo. Él estaba en un lugar rodeado de santidad. La gloria de Dios es santa. La creación de Dios es santa. Estaba a la par de Dios mismo. ¿Y qué le pasó a Luzbel? Decidió rebelarse en contra del Señor. A veces hay problemas dentro del hogar y le echan la culpa al uno o al otro. Y a veces hasta los animalitos le echan la culpa también. Y no hayan a quien echarle la culpa, pero la realidad es que cuando alguien comienza a oír la voz del extraño, es porque algo está pasando en la vida de esa persona. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, el verso 1 en adelante. Un segundo ejemplo donde les demuestro que no es el lugar, no son las personas, no se trata de nada de eso, es cada quien que toma la decisión de escuchar la voz del extraño. Cuando una mujer cae en infidelidad, ay, es que mi esposo me maltrata y me hace... No, usted solita comenzó a escuchar la voz del extraño. Cuando un hombre cae en la infidelidad, no es la esposa que lo maltrata, no, usted solito comenzó a escuchar la voz del extraño, porque le gustó esa voz. Gloria a Dios. Génesis capítulo 3, el verso 1 en adelante. Espero que nadie esté pensando, el pastor viene con la espada bien desenvainada hoy. No, estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, el verso 1, si usted lo tiene, dígame amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Con quién está la mujer? Hablando y oyendo al extraño. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6 y último. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Ahora, note, ¿dónde estaba Adán y Eva? En el huerto del Edén, en el paraíso. ¿Había pecado allí? No. ¿Por qué causa ellos fallaron a Dios? Por oír la voz del extraño. Por oír la voz del extraño. Y es que a veces, hermano, comienza todo como una simple plática, comienza como algo sencillo, pero esa voz, si no tenemos cuidado, nos puede acarrear gravísimas consecuencias. Y esto no lo estoy aplicando solamente en el aspecto de los que están casados o los que estamos casados, sino en todo sentido. Cuando usted y yo comenzamos a oír, a prestarle atención a cosas que no son la voluntad ni el propósito de nuestro Dios, entonces podemos meternos en gravísimos problemas. Entonces nos damos cuenta que Adán y Eva estaban en un lugar donde no había pecado. Ellos vivían en la eternidad. Ellos no iban a morir, no envejecían en ese momento, no tenían problema con que les salieran canas ni nada parecido. Ellos iban a vivir siempre jóvenes por la eternidad. Pero note, por causa de oír la voz del extraño, cayeron en pecado, desobedecieron a Dios y Dios terminó sacándolos de aquel lugar. Ahora, note, amados hermanos, que no es el lugar, no son las personas, es que cada quien toma la decisión de escuchar
la voz del extraño. ¿Cuántas veces encontramos adultos que se dedican a abusar, a maltratar a otras personas porque dicen, es que en mi niñez me abusaron, es que en mi niñez me maltrataron, es que en mi niñez me golpearon? ¿Eso es una razón de peso válida para que ahora en su adultez ellos actúen de esa manera? No. Amén. No es el lugar, no es la persona con la que yo he estado. Es que yo tomo la decisión de comenzar a prestarle atención a mis oídos, ampliarlos un poquito más, esta antenita comenzar a pararla más y dirigirlas hacia aquello que me está inquietando y que me está llamando la atención. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. Ahora, muchos cuestionan ese hecho de decir, no, es que es el lugar. No, realmente no es el lugar. Es la persona misma la que toma la decisión. Cuando alguien decide irse de la iglesia, no es culpa de nadie, es culpa de la persona. Amén. Porque la persona en sí no quiere estar en ese lugar y comienza a poner una serie de pretextos y excusas para tratar de desligarse de su responsabilidad. Pero la realidad es que cada persona toma su propia decisión. Ahora, no tienen la culpa los demás, es culpa de la persona que ha tomado la decisión de abandonar la iglesia. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, al extraño no lo van a escuchar. No se van a ir con el extraño. ¿Cuántas veces les enseñamos a nuestros pequeños, por favor, hijito, hijita, si alguien se le acerca y usted no lo conoce, si no es mamá, no es papá, no es alguien conocido, no le preste atención porque es un extraño, porque es alguien que a lo mejor lo quiere robar, a lo mejor quiere abusar, a lo mejor quiere ocasionarle un mal? ¿No hacemos eso con nuestros hijos, hermanos? Amén. Y posiblemente los padres lo hicieron con nosotros, que no le prestemos atención a los extraños, que no sigamos la voz de los extraños. Espiritualmente hablando es lo mismo. Como pueblo de Dios no podemos oír la voz de los extraños. No podemos seguir a los extraños. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué significa oír al extraño? Porque tal vez alguien dirá, pastor, entonces significa que yo no le tengo que hablar a nadie que no sea de mi congregación, a nadie que yo no sea de mi familia. No está hablando de eso la palabra de Dios. Permítame darle una pequeña definición de qué significa oír o seguir al extraño. Dice el diccionario que no se refiere a escuchar a un desconocido de manera general, sino a un concepto más específico o algún tipo de enseñanza, filosofía o ideología que traiga esa persona. No se trata realmente de que vamos a hacer acepción de persona o no nos vamos a llevar con las personas, sino se refiere el hecho de que cuando usted se encuentra con una persona que de alguna manera lo está incitando o lo está dirigiendo a que usted abandone la fe en el Señor, esa persona automáticamente se convierte en un extraño. Cuando alguien, sin importar la apariencia, la forma o la manera o el lugar donde se encuentre, se presenta de una manera y comienza a incitarlo como para que usted se aparte de servir al Señor, entonces ese es un extraño. Note, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted está escuchando la voz del Señor? ¿Seguro que usted está escuchando la voz del Señor? ¿O está escuchando la voz del otro? No. Gloria a Dios. Ahora, note, amados hermanos, que cuando alguien no sigue los principios de la palabra de Dios, pues entonces ese es un extraño. Ahora, una vez más, ¿quiénes podrían ser los extraños? Número uno, cualquier líder religioso. Cualquier líder religioso.
Número 2, cualquier persona que tenga vínculos políticos o esté vinculado a algún organismo u organización. Y número 3, cualquier persona que ocupa una posición elevada o que está por encima de un grupo o ejerciendo algún liderazgo, que tiene el propósito o que utilizan su posición para influenciar en las personas o en las masas de las personas para que estos se aparten de la verdad, para que estos se aparten de la justicia, para que estos dejen de practicar la rectitud y lo honesto delante de la presencia de Dios. Pregunto yo, ¿existen hoy en día líderes así? Sí. ¿Existen agrupaciones así? Claro que existen. ¿Existen personas así? Definitivamente existen hoy en día. Entonces note, cualquier líder religioso, porque lo cierto es, hermano, no todo el que dice que ama al Señor o que es del Señor, es del Señor. Amén. No todo. No todo el que dice que, mire, yo aquí, yo acá, yo hago esto, lo hago lo otro, o el Señor me reveló, el Señor me dice que te diga esto y lo otro. No todos, amados hermanos. Tenemos que entender que algunos de ellos podrían ser extraños, que lo único que están tratando es que usted y yo nos apartemos y nos alejemos de servir al Señor Jesucristo. Porque nunca el extraño se va a aparecer como lo que realmente es. Amén. Dice por ahí un texto de Corintios que Satanás, el diablo, se presenta o se disfraza como ángel de luz. Nunca se va a aparecer el enemigo a decirle, mira, yo soy Satanás. Cuidado con la niña, por favor. Nunca se va a aparecer a decirle, mire, yo te quiero destruir. Mira, yo quiero destruir tu hogar. Yo quiero destruir tus hijos. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo otro. Nunca va a ser eso el enemigo. Siempre se va a disfrazar. Se va a presentar como algo bueno, como algo positivo, como algo que puede ayudar, pero en el proceso, en el camino, va a cambiar y va a mostrar y revelar lo que realmente es. Pero Jesucristo claramente dijo que su pueblo no escucha a los extraños. ¿Usted está escuchando a los extraños? ¿Está siguiendo a los extraños? ¿Le para bola a los extraños? ¿Les dice bienvenidos? Amén. Repito, muchas veces los extraños no se van a identificar como extraños. Ahora, permíteme darle algunos textos para que podamos entender quién vendría a ser un extraño. Vaya por favor conmigo a Gálatas capítulo 1, el verso 6 en adelante. Gálatas capítulo 1, el verso 6 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Gálatas capítulo 1, el verso 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Muy bien, ya estamos hablando de que los extraños podrían ser cualquier líder religioso, cualquier persona que está vinculada a un movimiento político o a un organismo que controla masas, cualquier persona que ocupa cualquier posición, no necesariamente religiosa, política, nada de esto, sino que de alguna manera influye sobre las personas. Sabemos que hoy en día está muy de moda los influencers. A nivel de las redes sociales, los influencers hacen un sinfín de locuras, la mayoría, para que la gente los siga y comience a hacer lo que ellos están haciendo. Encontramos influencers, no voy a decir que todos son malos, hay algunos que, como dice la palabra, influencian gracia para cosas positivas, pero la gran mayoría de ellos están influenciando para cosas malas. Gálatas capítulo 1, el verso 6 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos. Diga, hay algunos. Diga, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diga conmigo otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Significa desterrado de la gloria de Dios. Significa que no va a ser tomado en cuenta en el día que el Señor venga a traer a su iglesia. Entonces note, ¿quién podría ser un extraño o los extraños? Alguien que nos está brindando o nos quiere proporcionar un evangelio diferente. Sabemos que el evangelio del Señor Jesucristo consiste, número 1, en creer en el Señor Jesucristo. Número 2, arrepentirse de cada uno de los pecados que ha cometido la persona. Número 3, bautizarse en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo. Número 4, creer o recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu de que hable. Número 5, vivir una vida en santidad, apartada para el Señor, y muchísimas otras cosas más. Eso es el evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando alguien viene ofreciendo un evangelio distinto al que está establecido en su palabra, sea maldito. Y cómo abundan las congregaciones ahora, en donde le dice a la gente: levante su mano, repita esta oración conmigo y usted ya es salvo. Un evangelio diferente, un evangelio distinto. Cómo abundan los predicadores muy famosos, muy elocuentes, etcétera, etcétera, que ahora incluso está muy de moda, que están diciendo que el infierno no existe, que eso es algo simbólico, que porque cuando se escribió eso no sabían los escritores cómo escribirlo y por lo tanto escribieron la palabra infierno y empiezan a cambiar y a torcer la palabra de Dios. Pero no te dice el Señor en su palabra que cuando alguien trae un evangelio diferente, eso es un extraño, y usted y yo como pueblo de Dios no podemos estar oyendo ni prestándole atención a la voz de los extraños. Hay tanto que pudiéramos mencionar acerca de un evangelio diferente, pero Pablo dice: si un ángel del Señor o alguno de nosotros les anuncia y les habla de un evangelio diferente, no lo reciban. Eso no viene de Dios. ¿Y cómo se habla de un evangelio diferente en estos tiempos? Lo que pasa es que se presenta muy bonito. Amén. Se presenta muy agradable, muy atractivo, y la gente se siente identificada con eso. La gente dice: yo no creo que eso tenga algo de malo. Y cuando empezamos a ver muchos aspectos que nada que ver con la palabra de Dios, comúnmente en los últimos tiempos estamos viendo que las congregaciones se están convirtiendo en auditorios, en discotecas y en un sinfín de disparates que muchos líderes religiosos, entre comillas, están induciendo al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios bien tranquilo, bien quietecito. Qué bonito, estamos a la moda, lucecitas por aquí, pantalla por aquí y esto y lo otro, y lo que es la esencia de la palabra de Dios, la esencia del evangelio se está pasando por alto y no se está cumpliendo, y por lo tanto muchas de estas personas sencillamente no han creído en el verdadero evangelio que habla la palabra de Dios. Amén, amén. Señor. Note, Jesucristo dijo: al extraño no lo van a oír, no lo van a seguir. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos cuando usted y yo nos sumergimos a las redes sociales y comenzamos a seguir diferentes congregaciones o líderes religiosos. Tenemos que ser muy cuidadosos en saber en qué están creyendo estos líderes religiosos. Amén.
No se trata, ¿por qué es bonito? ¿Por qué del grupo tal? O de la congregación tal? O del concilio tal. No. Tenemos que investigar un poquito más allá. No solamente like, me gusta o estoy de acuerdo. No. Tenemos que ir un poquitito más allá. No vaya a ser que realmente estén llevando un evangelio diferente. Porque puede ser, hermanos, puede ocurrir. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a todo esto. Si hay una congregación, por bonito que sea, por grande numéricamente hablando que sea, pero no está hablando del arrepentimiento, no está hablando del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, no está hablando de recibir el bautismo del Espíritu Santo, no está hablando de vivir en santidad, entonces es un extraño. ¿Cuántos dicen amén? Es un extraño, porque no está hablando de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Lo único que está haciendo es entreteniendo a las personas. Y si de entretenimiento se trata, mejor vámonos para el parque entonces, o para la playa, o para cualquier otro lado. Pero cuando de la palabra de Dios se trata, tenemos que recibir la verdad de la palabra de Dios. Aunque nos incomode, aunque en ocasiones nos sintamos un poco así como raro, pero tenemos que recibir la verdad de la palabra de Dios. Me decía un hermano hace poco y me dice, pastor, ¿significa que si no soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, yo no soy salvo? Yo le digo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted no es salvo. Pastor, pero yo me bauticé hace más de 15 años. Sí, pero usted se bautizó como le enseña la tradición, no como lo enseña la Biblia. Y yo sé que le caí mal, yo sé que lo incomodé, que le eché limoncito a la herida, pero tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Amén. No por quedar bien con él, voy a pasar por alto lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo enseñarle un evangelio diferente. Tengo que enseñarle lo que dice la palabra del Señor. Si yo le digo, hermano, ¿sabe qué? No hay problema, quédese así. Usted no se preocupe, usted va derechito para el cielo. Es más, ya su lugar ya está reservado. ¿Qué estoy haciendo? Predicándole un evangelio diferente. Y cuando alguien predica un evangelio diferente, ¿qué es? Es un anatema. Es un maldito. Está desterrado de la gloria de Dios. Amén. Entonces prefiero agradar al Señor, aunque el hermano se incomode, sencillamente él se va a molestar y va a tomar cualquier postura. Y hasta me dijo, entonces yo no me voy a quedar en su iglesia. Bueno, es su decisión. Amén. Señor, así es. Amén. Es su decisión. Pero miren, la otra no es así. Bueno, si usted quiere y cree que por allí lo van a atender y le van a aplaudir o lo que usted crea, está bien, perfecto. Pero yo le tengo que hablar lo que enseña la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando alguien habla y dice la palabra de Dios, cae mal? Amén. Usted lea la palabra de Dios. Pablo no caía bien. Pablo caía mal. Lo amaban tanto que lo agarraban con piedras. Amén. Lo amaban tanto que le daban unas tundas de paliza y lo metían a la cárcel. Pedro, y vean los apóstoles, no los valoraban en el sentido de que los recibían con abrazo. La gente, mucha gente hacía y procuraba el mal para con ellos. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 1. Gloria a Dios. Entonces estamos identificando quiénes podrían ser los extraños. Gloria a Dios. Aleluya. Como dije hace un momento, no es que vamos a hacer acepción con ciertas personas o algo así, pero tenemos que ser cuidadosos. Gloria a Dios. Amén, amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 1. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Amén. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos?
Por si usted no lo sabía, usted y yo estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? Dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe, hermanos? Significa hacer la inversa de la que cree en el Señor. En pocas palabras, deja de creer en el Señor y comienza a vivir su propio evangelio. Comienza a vivir según crea que le parezca mejor. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Note que dice que eso va a ocurrir. Muchos escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De qué estamos hablando? De un evangelio que está lejos de lo que es el Señor Jesucristo, si lo podemos llamar evangelio. Son enseñanzas y doctrinas que lo único que desean es que las personas se enreden y terminen allí condenadas y puedan irse a una eternidad de condenación. Pero usted y yo no estamos prestando atención a ninguna de estas cosas. Usted y yo debemos de estar orando, debemos de estar leyendo y estudiando la palabra de Dios todos los días. Porque no te dice, algunos escucharán a espíritus engañadores. Eso está pasando hoy en día, hermanos. Hay mucha gente que lo único que hace es como se mira bonito, entonces eso es lo que hay que recibir. Fíjese, yo he hecho la prueba en algunas ocasiones. A veces yo he mandado un mensaje de motivación y la gente lo recibe y dice, gloria a Dios, amén. Pero a veces le subimos un poquito de tono a los mensajes y la gente no lo recibe. Porque vivimos en un mundo en donde la gente quiere escuchar lo bonito, lo atractivo, las promesas, la bendición. Dios me va a prosperar. Dios me tiene un lugar preparado. Y Dios aquí y Dios allá. ¿Y yo cuándo? No, eso no existe en estos tiempos. Entonces nos damos cuenta que muchos líderes religiosos se han dado cuenta que a la gente le gusta escuchar solamente las cosas bonitas. Entonces se van por ese lado y allí los mantienen entretenidos. No te dice que van a apostatar de la fe, se van a apartar de la fe del Señor, dejarán de creerle al Señor y eso es bastante peligroso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Apostatar de la fe, amados hermanos, muchas veces puede estar en la iglesia, pero no creo en lo que se lleva a cabo en la iglesia. Puede estar en la iglesia, puede estar en la congregación y no estar de acuerdo con lo que se está enseñando en la congregación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5 y último, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos abraza, a estos visítalos, congrégate con ellos, evita. Amén. A estos evita. Dice, ¿cómo se van a vestir? ¿Cómo? O tendrán apariencia de piedad, pero son lobos vestidos de el mejor disfraz que usa el lobo es disfrazarse de oveja. Y las ovejas que están dormidas, entretenidas, distraídas con el teléfono, distraídas con esto, con lo otro, el lobo fácilmente se acerca, se hace amigo, decimos en mi tierra, se hacen cherada, se hacen cuate, y allí, y están aquí y allá, y no se dan cuenta que a quien tienen a la par es a un lobo. Amén. Señor, así es.
Estaba viendo un video por ahí en donde está el hombrecito de Dios, ¿verdad? Ahí con sus cadenotas y todo, ahí una ropa ahí de marca, y él está alardeando que él no se viste con ropa sencilla, que no sea de buena marca, etcétera, etcétera, y está hablando de los carros que tiene y de esto y lo otro y aquí y allá, y la gente lo está aplaudiendo. La gente no haya qué hacer con él. Vi otro video en donde él está, este es otro, y está sentado y manda a poner una silla así, y la gente llega y le besa los pies. Deberíamos de hacer eso aquí, ¿verdad? Pero me lo voy a lavar bien para ese día. Definitivamente, cuánta locura estamos viendo allá afuera, amados hermanos. Y ahí está el hombre sentado adelante a la par del púlpito, y la gente hasta hace fila para ir a besarle los pies a ese hombre. Y cuánta cosa podemos encontrar, amados hermanos, porque note que dice la palabra de Dios: habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad. A estos evita. Estos son implacables, estos son calumniadores, estos son crueles, estos son aborrecedores de lo bueno, y a lo malo le dicen bienvenido. Lo que pasa es que lo disfrazan de una manera tal que la gente a veces ni siquiera se da cuenta o se percata que están en medio de un lugar donde lo único que quieren es que se pierdan. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque usted y yo tenemos que estar orando, como dijo el Señor, velando y orando en todo tiempo. Por eso es que su servidor pasa molestándolos a cada rato, pidiéndole que lea la Biblia, que estudie la Biblia, para que el día de mañana usted sepa distinguir quién es el que está junto a usted, y usted pueda reconocer si es la voz del pastor o es la voz de un extraño que lo está incitando a apartarse del camino del Señor Jesucristo. Segunda carta de Juan, el capítulo 1, el verso 9. Segunda carta de Juan, gloria a Dios, estamos cerca de Apocalipsis. Segunda carta de Juan, el capítulo 1, el verso 9 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Segunda carta de Juan, gloria a Dios, aleluya. Por eso el enemigo hace tantas cosas, para que muchos estuvieran ausentes este día y que no escuchen el consejo de la palabra de Dios. Porque usted cree que todo lo que de repente no viene un buen grupo de hermanos es cosa de así nomás. No. El enemigo sabe lo que se va a predicar, sabe lo que se va a enseñar, y les pone cualquier cosa para que estorbarlos y que no vengan a oír la palabra del Señor. Que el Señor lo reprenda. Segunda carta de Juan, en el capítulo 1, el verso 9. Si usted lo tiene, dígame amén una vez más. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es decir, el que no trae la doctrina. Usted y yo sabemos que Cristo dijo: el que tiene al Hijo tiene al Padre. Amén. Si nosotros hablamos y predicamos de esta doctrina, eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Pero tristemente encontramos diferentes doctrinas que hay hoy en día, y la gente ni siquiera se está percatando de estos textos de la palabra de Dios o de lo que se está enseñando. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al Señor. Entonces tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. El cristiano, la oveja que no le gusta estudiar la palabra de Dios, va a ser una presa fácil para el enemigo.
Pocos amén, pero eso es la verdad. El hermano o la hermana que no le gusta estudiar la palabra de Dios, el enemigo va a estar contento y va a decir, de estos son los que yo necesito. Porque no leen, porque no estudian, porque no se afirman en la palabra de Dios. Entonces viene el enemigo y les dice, mire, aquí está una Trinidad, esto es de Dios. ¿Y cómo se explica eso? Esto no hay texto bíblico, hay que recibirlo por fe. Y la oveja o el creyente sencillamente dice, como el fulano o el pastor lo dice, entonces lo creo y así es. Aunque no haya ningún respaldo bíblico, pero como lo dijo el fulano de tal, y entonces hay que creerlo. Nosotros tenemos que percatarnos si está en la palabra de Dios. Y si no está, no tenemos por qué usar vocabulario que no aparece en la palabra de Dios. Aleluya. Aquí no se trata de creerlo por fe. No. Aquí es, enséñeme con la Biblia. ¿A dónde lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Quién lo llevó a cabo? ¿Cómo se llevó a cabo? Es lo que usted y yo tenemos que ver en la palabra de Dios. Porque en la mayoría de iglesias allá afuera no hablan del bautismo, porque no tienen base bíblica para hablarlo cuando se están refiriendo, creyendo en la Trinidad. Ni siquiera hablan de eso porque al final de cuentas no les importa, porque no entienden la grande importancia del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y el diablo contento que la gente se zambulla y la metan en el agua, pero que no invoquen el nombre del Señor. Amén, así es. El diablo contento, y están las publicaciones, 20 bautizados, 30 bautizados, 40 bautizados, sí, pero solo los metieron en agua, no invocaron ningún nombre sobre la vida de ellos. Y el diablo, esa iglesia me gusta, eso quiero yo. Claro, porque no están leyendo la palabra de Dios. Tenemos que entender que usted y yo no debemos oír ni seguir a los extraños. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Por favor, si usted tiene preguntas de la palabra de Dios, acérquese con confianza. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Estamos hablando de quienes podrían ser o simbolizar un extraño, al cual usted y yo no debemos seguir. Tristemente, los políticos de hoy en día, todos son cristianos, fíjense. Son unos grandes, voy a decirle, dejémosla en suspenso la palabra, fornicarios, adúlteros y etcétera, idólatras. Y todos son cristianos. Y a la hora que los eligen para comenzar su presidencia, que el pastor aquí, que el fulano, que el obispo, que el sacerdote, solo el santo cachón falta que llegue también ahí para que los acompañe, y todos los líderes religiosos, para que mucha gente crea que son cristianos. Fíjense. Pero usted y yo no seguimos a los extraños. Usted y yo seguimos a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hay un texto que dice por ahí, y ustedes están completos en Jesús, que es la cabeza de todo ángulo. Él es el Todopoderoso. Él es el grande y fuerte. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 1 en adelante, dice, pero hubo también falsos profetas. Diga conmigo, falsos profetas. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Diga conmigo, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, diga conmigo, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de la
largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aleluya. ¿Hubo falsos profetas en medio del pueblo en el tiempo antiguo? Sí. Y ahora también lo hay. Y no solamente falsos profetas, falsos maestros. Amén, amén. Ahora abundan personas conocedoras de la palabra de Dios. Y no digo que no está mal aprender y cada día ser mejor. Claro que sí, pero en medio de todas estas cosas hay falsos maestros. Amén. Y si usted y yo no estamos estudiando, si usted y yo no nos estamos preparando con la palabra de Dios, podríamos ser engañados fácilmente. Amén, amén. Al extraño no escuchará. ¿Se recuerda de Nadab y Abiú que ofrecieron fuego extraño al Señor? Eso se encuentra en Levítico capítulo 10 del verso 1 en adelante. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Hijos del sumo sacerdote. Es decir, eran sacerdotes, pero estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios y por lo tanto fuego salió de la presencia del Señor y los chamuscó, los consumió y murieron en ese momento. Ahora, nosotros no podemos evitar que un líder religioso comience a desviarse de la verdad de la palabra de Dios, pero sí puedo salir de ese lugar cuando yo sé que hay algo que no está en orden, cuando sé que hay algo que no está siendo respaldado por la palabra de Dios. Amén, amén. Le decía a un hermano hace poco, porque él me decía, ¿y ustedes por qué solo en el nombre de Jesús hablan? Y le dije yo, le contesto a él, y le digo yo, ¿cree usted? O le estoy contestando o respondiendo a él, y le digo yo, ¿y cuál es el problema de hablar solo en el nombre de Jesús? Si la Biblia dice que todo lo que hacemos de palabra o de hecho tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. ¿Cuál es el problema con hablar y mencionar el nombre de Jesús? ¿O acaso usted tiene problema cuando escucha el nombre de Jesús? Si usted tiene problema, le dije a él, cuando escucha el nombre de Jesús, se me hace que el Espíritu del Señor no está en usted. En usted está otra clase de espíritu. Porque si le incomoda escuchar el nombre de Jesús, significa que el Espíritu de Dios no reposa en esa persona. Amén, así es. Amén. Es que solo el nombre de Jesús. ¿Y cuál nombre más vamos a usar entonces? Todo nombre. Aleluya. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Colosenses 3:17, que dice, y todo lo que hagas de palabra, sea de hecho de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta que toda la palabra de Dios nos invita a usar el nombre de nuestro Redentor, el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Sí, Señor. Y cuando alguien dice, ¿por qué solo Jesús? Los Jesús solo dicen. Los Jesucita. Y entonces, ¿qué culpa tengo yo de obedecer la palabra de Dios? ¿Qué culpa tengo que a otro le incomode que el nombre de Jesús? Hasta donde yo sé, al único que le incomoda el nombre de Jesús es a Satanás, el diablo. Amén, amén. Sí, Señor. Y si hay un pastor, un líder religioso, un hermano, hermana, que le incomoda el nombre de Jesús, entonces usted no tiene un espíritu de Dios, usted tiene el espíritu del otro, del extraño. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, debe sentirse gozoso, alegre y contento cuando escucha el nombre de nuestro Redentor, aquel que nos ha salvado. Gloria a Dios. Amén, amén. Así es. Gloria a Dios. Así es, Señor. Los discípulos en la iglesia primitiva, ellos tenían problemas. ¿Por qué causa? Porque pregonaban y predicaban el nombre de Jesús. Amén. Por eso lo metían preso, por eso lo golpeaban y hacían tantas cosas en contra de ellos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros no tenemos que oír la voz del extraño, mucho menos seguirlos o unirnos a ellos. Número 2, ¿quién más podría representar o los extraños o el extraño? El mundo y las organizaciones que están a nuestro alrededor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, el verso 11. El mundo
nos ofrece muchísimas cosas, amados hermanos. Y la mayoría de cosas que nos ofrece el mundo no es para que nos hagamos más cristianos. No se escuchó eso, pero es la verdad. La mayoría de cosas que el mundo nos ofrece no nos está ofreciendo cosas para que usted y yo sirvamos más de cerca al Señor. La mayoría de cosas que el mundo nos ofrece es para que nos alejemos del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, el verso 11. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprender. Note, nosotros no participamos de las cosas que este mundo nos ofrece. Voy a hacer la aclaración, no todo lo que encontramos en este mundo es malo. Tenemos que pedir la dirección de Dios para poder discernir qué cosas son buenas, qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. Repito, la mayoría de cosas que este mundo nos ofrece para que usted y yo nos apartemos del Evangelio del Señor Jesucristo, o que modifiquemos la esencia del Evangelio del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 4, el verso 4. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, el verso 4. Aleluya. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, el verso 4. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Santiago capítulo 4, el verso 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, note, cualquiera, no está hablando con la gente de afuera, está hablando con los hijos de Dios, está hablando con los que hemos sido redimidos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Cualquiera que quiera tener vínculos con el mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué cosas nos ofrece el mundo, hermanos? Desde bebidas alcohólicas, embriagantes, drogas, sexo ilícito, entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No todos los entretenimientos son malos, pero hay algunos que sí son malos para la vida de las personas. Pero note, hay muchísimas cosas que este mundo ofrece, y si usted y yo no tenemos cuidado, vamos a estar prestándole atención al mundo. Y si le estamos prestando atención al mundo, nos vamos a convertir en enemigos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15. Si usted lo tiene, dígame amén. Primera de Juan, estamos cerca de Apocalipsis, capítulo 2, el verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, no lo digo yo, lo dice el Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, el que está oyendo al extraño, claro, dice, qué bonito es. Y eso está de moda, y esto me combina, y aquí y allá, y lo otro, y que esto, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero note, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que clasificar muchas de las cosas que encontramos en esta tierra. No vaya a ser que estemos oyendo al extraño.
Primera carta de Juan, allí mismo, en el capítulo 4, el verso 4 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios dice: amén, me sigo congregando. El que no es de Dios dice: en esta iglesia no hay amor. En esta iglesia no se demuestra aquí y allá y esto y lo otro. Y se va. Le incomoda la verdad. Le incomoda la verdad de la palabra de Dios. Note lo que dicen estos versos, que el mundo habla de las cosas del mundo y toda la gente los aplaude. Toda la gente, mire esos partidos de fútbol americano, cuando es la final de los partidos de fútbol americano, eso está lleno, repleto de personas. Invitan a un artista que cante en el medio tiempo y aquí y allá, y los boletos carísimos se venden con mucho tiempo de anticipación y la gente celebra todo eso. El mundo los oye porque son del mundo, pero el que es de Dios no le llama la atención eso. El que es de Dios, aunque el mundo le diga: véngase para acá, mira qué bonito, y que esto y que lo otro, dice, no, yo prefiero adorar al Señor, yo prefiero guardarme, yo prefiero consagrarme para el Señor. Póngase en pie en esta hora, en el nombre de Jesús. Oyendo la voz del extraño. Ahora, note que el extraño no se va a identificar y le va a decir: mira, yo soy fulano de tal y quiero destruir tu matrimonio. No le va a decir. Va a comenzar con unas palabras bonitas, tal vez con unas palabras de un piropo o cualquier otra cosa parecida o similar, con un cumplido. Y eso es aplicable tanto para las hermanas como para los hermanos. Y allí va a estar. Y si no se tiene cuidado, terminará oyendo la voz del extraño y participando. En resumen, oír al extraño o seguir al extraño, según la palabra de Dios, se refiere cuando usted y yo desobedecemos a Dios y a su bendita palabra por seguir líderes falsos, maestros falsos, congregaciones falsas, y nos alejamos de la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva en el paraíso? Desobedecieron a Dios y a su palabra y ellos fallaron al Señor. Entonces ellos oyeron la voz del extraño. ¿Qué pasó con la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo? Decidieron oír la voz del extraño llamado Luzbel, que los contagió, y ellos decidieron irse con él y fueron echados de la presencia del Señor. Así que usted y yo tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios. Tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, tenemos que estar buscando al Señor, porque el enemigo va a tratar de enviarnos, de mandarnos todo tipo de cosas para ver en cuál de ellas usted y yo caemos o somos entretenidos, nos atrae y nos llama la atención, y posiblemente podemos comenzar a oír la voz del extraño y apartarnos de nuestro Dios y de su bendita palabra. ¿Cuántos somos ovejas del Señor, hermanos? Somos ovejas del Señor.
Y si somos ovejas del Señor, debemos de procurar de oír la voz del Señor. Vamos a orar en esta hora. Le invito a venir aquí adelante al altar para buscar la presencia de Dios, para que busquemos la presencia de nuestro pastor, para que busquemos la presencia de aquel que nos ha redimido, de aquel que nos ha salvado, de aquel que lo ha dado todo por cada uno de nosotros. El Señor es nuestro pastor, amados hermanos. Él es nuestro pastor, hermanos. En este capítulo 10, el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el pastor su vida da por la oveja. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que usted y yo tenemos que orar a Dios, que nos ayude, que nos fortalezca para rechazar la voz del extraño, para rechazar la voz de aquel que se acerca de muchas maneras, pero cuyo propósito es que nos alegremos.